Guaira, hola Venezuela, hola planeta entero, bienvenidos una vez más a un episodio de Historias en el Tiempo. Para mi persona, Manu Music Show, es un inmenso placer acompañarles un día menos de vida, un día más de historia. Y en esta ocasión, quiero recibir con mucho cariño a una mujer que se acaba de bajar del velero de tierras orientales, traída directamente de la isla de Margarita, aunque ella nace en Caracas un 25 de septiembre del año de 1799. Ayúdenme a recibir con mucho cariño a María Luisa Cáceres Díaz. Gracias por visitarnos, doña Luisa. Para nosotros es un inmenso placer tenerla acá en la ciudad de La Guaira. Bienvenida. Gracias por invitarme a tu programa, Manuel. Es un orgullo contribuir con la cultura de nuestro país. Muy bien. Tenemos varias preguntas que queremos hacerle para conocer un poco mejor su historia. Una de ellas, yo pensé mucho en estructurar esta pregunta porque es tratar las fibras sensibles de dónde viene usted, doña Luisa, sus valores, su crianza. ¿Cómo es crecer en un hogar con un profesor de gramática y de latín? Bueno, Manuel, además de crecer con un padre que es un profesor, tuve muchos valores. Mi familia era muy intelectual, mi madre me inculcó muchos valores, sobre todo de la casa, qué es lo que tenía que hacer una niña de esa época. Tenía que saber bordar, tenía que saber coser, tenía que administrar el hogar, que era lo que se destinaba para las niñas de una educación de calidad, pues. Doña Luisa, vamos a entrar ya en materia sobre cosas sensibles sobre su vida. Si yo le tuviese que mencionar una fecha, 6 de marzo, fallece su padre. ¿Quiere contarnos algo sobre eso? Bueno, Manuel, hablarte de la muerte de mi padre es un tema para mí súper sensible. Mi padre lo era todo. Mi padre era el ejemplo, quien me enseñó a leer, quien me enseñó a escribir. Era mi maestro particular. Enterarme de cómo murió, bueno, fue peor. En aquellos tiempos de guerra, Roset invadió a Caracas, Capitán Roset, y Boves por otro lado. Estábamos como asediados. Entonces mi padre lo invita a su amigo Juan José Toro a Ocumare del Tuy. No sé ni para qué, porque él era un profesor de gramática, él no era militar ni soldado, pero ahí todos teníamos que cumplir un deber. Lo invita a la guarnición de Ocumare, donde llega Roset y lo invade. Pues a todas esas apresan a mi papá, apresan a mi padre. Pero Roset era un hombre despiadado, ¿sabes? Roset era conocido como una persona de que hacía unos castigos a sus rehenes. Pues te voy a decir que no fue agradable enterarme de que a mi padre le quitaron sus genitales y los clavaba en una pared. O sea, eso para mí, yo le digo, Dios mío, ¿cómo una persona puede ser tan cruel y tan malvada? Y a mi padre que lo adoraba y lo amaba con toda mi alma. Eso fue lo que sucedió, eso fue lo que pasó. Y bueno, momentos más tarde, mi hermanito Félix también se quiere afilar al ejército patriota con el coronel Juan Bautista. El coronel, por supuesto, le dijo que no, que era muy niño para entrar a unas filas patriotas, pero yo quiero, y lo hace. Pues, para otra desgracia de la familia, mi hermanito querido Félix también corre con la misma suerte. Muy crudo y lamentable lo que usted acaba de relatarnos acá sobre ese fatídico suceso que tuvo que vivir su familia. Y pareciera que se tejió un velo negro sobre la familia Cáceres, pero no quería dejar pasar preguntarle sobre el 7 de julio de 1814, ya que usted habló de la ocupación de Caracas por Boves y se genera lo que conocemos en los libros de historia como la migración a Oriente.
Tras sufrir la invasión de Rosell y Boves a Caracas, el general Juan Simón Bolívar le ordena al coronel Juan Bautista que salvaguardara los sobrevivientes, porque habían sido atacadas muchas personas, habían muerto muchas personas allí, y le indica que los traslademos a Oriente, que era la zona más segura para ellos en ese momento. Eso fue horrible de ver, Manuel. Ahí vimos plaga, ahí vimos condiciones climáticas adversas, conocimos gente, hambre, había mucha hambre, y de paso nos cañoneaban desde los barcos, ¿viste? En tierra firme. Eso fue crudo de ver niños, mujeres, hombres, que lo que querían era una libertad, queríamos era paz, y esta gente nos estaba bombardeando con sus artefactos, y no entendíamos, pero teníamos que huir. Una cosa realmente compleja la que usted está relatando sobre ese suceso de la migración Oriente. Pero para ese mismo año, el 4 de diciembre, usted se casa con el coronel Juan Bautista Arismendi de Oriente, de la isla de Margarita, precisamente. ¿Nos puede contar algo más sobre el tema? Bueno, antes de hablarte del matrimonio, te tengo que hablar cómo lo conocí. Conocí el coronel Juan Bautista en una fiesta decembrina, finales de 1813. Él había asistido a una fiesta en Caracas, en Navidad, de un nacimiento viviente, que era una manifestación que se hacía por esa época. Bueno, en las casas de mis padres, frecuentaba mucho más, era el coronel José Félix Rivas. Y él también quiso frecuentar más la casa, pero como a mí me gustaba más Juan Bautista, ya yo le había puesto los ojos, dije, no, él se envalentona y dice, yo voy a proponerle al padre, proponerle al padre que esta muchacha sea mi esposa. Se envalentona, se llenó de coraje, pues. Entonces le pregunta a mi padre si podía tomarle en matrimonio, y al cual se niega rotundamente. Pues precisamente que una niña de 14 años para un señor ya adulto que tenía 43 años, que no era posible, pues, en el nexo de su familia. Y se negó rotundamente y no nos casamos. Para la migración de Oriente, como ya te conté, el éxodo que hubo hacia Oriente, ya habíamos pasado todas esas vicisitudes, todo lo que vivimos, el hambre. Nosotros nos habíamos ido, mi mamá, mi hermano Manuel, que era el hermano que me quedaba, unas 5 tías más o menos que se fueron perdiendo durante la travesía, y un esclavo de confianza llamado Manuel, que él, ya cuando llegamos a Barcelona, él se le ocurre la brillante idea de montarse en un barco, y dice, bueno, al montarse en ese barco, lo primero que se le ocurrió a ese esclavo fue darle parte al coronel que ya estaba en Margarita, en la isla de Margarita, y que ¿cómo va a ser? No, tráigame a Luisa y tráigame a su familia, que yo aquí la recibo. Y así fue, movió todos los contactos y llegamos allá, donde nos ofreció protección, abrigo, comida, ropa. Se portó muy bien, se portó muy bien. A todas estas, ya tú sabes que ya había perdido a mi padre. Mi madre me insinúa, bueno, Luisa, María Luisa, ¿qué podemos hacer? Este señor te está dando una protección que no habíamos tenido, bueno, en meses. Habíamos pasado cosas muy duras, muy fuertes. Y bueno, le manifiesta, no sería tan indecoroso que te casaras con él. O sea, a mí me parece bien.
Si él se ve que te quiere, ¿no? Y yo también le manifesté a mi mamá que sí, que no tenía ningún problema con eso. Y fue cuando hubo el matrimonio entre Juan Bautista Arismendi y Luisa Cáceres de Arismendi. Felices. En medio de la guerra, pero felices. Wow. Toda una travesía, su historia. Es importante destacar que poco tiempo después, como usted dice, en medio de la guerra, un rayo de sol y de oportunidad y de alegría se tenía que gestar. Pero para 1815, a usted la apresan como rehén. ¿Por qué se suscita eso? Bueno, en la expedición pacificadora de Morillo, en la cual rodea la isla de Margarita, es rodeada por unos barcos, los españoles, mi esposo, Juan Bautista, tuvo que redimirse, pues, en el sentido de que le colocaron un indulto, mientras se suscitaba qué es lo que se iba a hacer con la guerra. Entonces, él se queda tranquilo, lo mandan a su hacienda, quédese allí, nos vigilan día y noche unos soldados, nos están vigilando por orden de Morillo, porque ya sabían quién era Juan Bautista, ya le había dado baja a varios españoles. Bueno, del cual yo los trato muy bien, les doy de comer, les doy de beber. Y bueno, para mí, o sea, se seguía gestando la independencia, pero más lenta porque teníamos esa limitante que eran esos soldados en la puerta, pues para salir, para entrar. Entonces, me entero por uno de esos soldados que va a haber un banquete. Se estaban celebrando la caída de Napoleón y mi esposo iba a ser invitado. Uno de los soldados amablemente me dio la información y por supuesto que él acepta para guardar las apariencias, ¿sabes? Él no podía negarse a ir a ese banquete. Resulta que ya nosotros nos habíamos enterado que era una conspiración para matar a mi esposo. Entonces, él dijo hasta último minuto que sí, me deja una carta. Y cuando lo van a buscar, porque lo van a buscar varias veces, mire, su esposo, sí, él va. Más ya él se había retirado de la casa hace rato. Sí, él va. Lo vuelven a buscar. Mire, su esposo va a ir a la fiesta. Sí, va. Pero en el propio día de la fiesta, cuando van por última vez a buscar, ¿dónde está su esposo? Que lo vamos a escoltar. Yo le entrego la carta, en donde decía que no era afecto a ningún gobierno español. Entonces ellos con mucha ira la toman conmigo, me agarran a mí de rehén. Usted me está diciendo que ellos fueron a llevarse a alguien, indistintamente si su marido no estaba, ellos tenían la necesidad de llevarse a alguien. No, lo querían era a él. Yo no formaba parte de las filas de los rehenes, pero como él ya tenía, cuando él se había ido, él tomó la previsión de agarrar varios españoles de rehén. Entonces era como la acción era como para intercambiarlos, ¿sabes? Suéltanos a los españoles, yo te suelto a tu esposa. En el cual él manda decir, cuando le dan el parte, lleva un oficial español a darle el parte, tenemos a su esposa. Y él le manda a decir, yo sin patria no quiero esposa. O sea, no sé qué clase de guerra, ustedes no sé qué quieren hacer, pero yo no quiero esposa. O sea, no está en mi estrategia. No. A todas estas se llevan al castillo de Santa Rosa y bueno, me llevan a un sitio muy desagradable, con unas condiciones higiénicas deplorables, ¿sabes? Entonces ahí me maltrataron mucho física y psicológicamente. Por ejemplo, me daban de comer era un puño de arroz crudo con carne seca,
una galleta y aguardiente. Esa era mi dieta diaria. O sea, para una persona que está embarazada, Claro. o si no estuviera en gestación, igual sería no habían nutrientes allí en ese compuesto de alimentación que me daban. O a veces me sacaban en el patio central y me hacían como que me iban a fusilar. O sea, me torturaron mucho. Sentí mucho miedo. Explicaron con usted la tortura psicológica. Sí, sentí mucha desolación, mucho miedo a morir, mucho miedo a que la patria no fuera libre, ¿sabes? Pero siempre con la esperanza. Doña Luisa, pero permítame preguntarle algo. A sus oídos tuvo que haber llegado, porque usted lo está contando, que el coronel Juan Bautista, él contaba que sin patria no quiere esposa al momento de negociar un intercambio de rehenes, porque de eso se trató. Usted tuvo que haberle llegado a sus oídos esa respuesta que él daba a esa petición. Y usted también tuvo que haber mandado un mensaje muy contundente. Bueno, la respuesta, aunque no nos viéramos, era la misma. Que teníamos que, mi deber era acompañar los ideales de mi esposo, punto. O sea, si mi esposo estaba resuelto a sacar los españoles, yo también. O sea, no había ninguna distinción. Yo no tenía otro ideal sino que el que fuera de mi esposo. Él tenía que servir a esta parte. Y lo estaba haciendo hasta que tuvimos este impasse de que me toman a mí. Pero con la resolución de que nunca se dejó agarrar. Él nunca se dejó agarrar. Él más bien se fortaleció. Se fue para las montañas de Copey, que eran muy inhóspitas para la isla. No llegaban los españoles allá. Eso es en Coche, si no me equivoco. En tierra firme, en la isla, pero son las montañas de la isla. Son muy hincadas para ir. Y bueno, como te digo, pasé todos mis meses de gestación llevando golpes. Me hacían pararme delante de los soldados patriotas muertos y me daban a beber el agua de sangre de esos patriotas. O sea, fue algo, ¿cómo te digo? Era nauseabundo, pero dentro de mí tenía que aguantar, tenía que soportar. Yo era fiel a los principios de mi esposo, ¿sabes? Y bueno, de ahí paso todos mis meses de gestación con un maltrato increíble. Sentía mucha hambre, mucha sed. Pero lo único que quería es que mi bebé naciera en las mejores condiciones, pero era muy limitante. No me estaban dando ni nutrientes. Por ende, mi bebé la tengo con mucho sacrificio, pero lamentablemente nace muerta. Usted me está hablando de Carmen. Sí, le puse el nombre de uno de los nombres de mi madre. Mi madre se llamaba María Carmen. Carmen, el nombre de mi madre, pero me dio mucho dolor verla morirse en mis bracitos. Mi niña no tenía por qué sufrir esta desgracia de estos bárbaros españoles. Pero bueno, yo me compuse, dije, esto va a ser mi motor, para conseguir la libertad, para conseguir nuestra tan deseada libertad. Me trasladan a La Guaira, llego a Las Bóvedas y de allí al convento de la Inmaculada Concepción en Caracas, donde también pasé unos días, hasta que decidan qué iban a hacer conmigo. A todas estas yo ya me sentía mejor con las monjas me trataban mejor, y en vista de que mi esposo estaba tomando terreno de la isla,
o sea que estábamos ya ganando gran parte de la batalla, decide llevarme a Cádiz. Tenían que sacarme del país, a juro, porque ya esta era la única carta que le quedaba a ellos para redimir a mi esposo, el cual estaba muy decidido a sacarlo. No importa dónde estuviese yo, y él sabía que yo estaba con él. Bueno, me trasladan a Cádiz. Cuando me llevan el capitán de Andalucía, le dice: ajá, ¿y dónde está la nota, el parte oficial? ¿Con qué delito? ¿Cuál es el delito de esta muchacha? Ya yo tenía 16 años. No, bueno, a mí el capitán Navas, que era el que comandaba el barco le dijo: no, aquí no me dieron nada, a mí me dijeron llévala. No, pero ¿cómo es posible? Usted me pregunta a mí, ¿y usted cuál es su delito? Bueno, será el único delito, le contesté yo, ser la esposa del coronel Juan Bautista Arismendi. Ese es mi único delito. No sé ni por qué estoy aquí. Entonces, el capitán de Andalucía me manda a una casa de viudas, me da a escoger, pues, me lleva a una casa de viudas que había allá en España, en Cádiz, o que si yo quisiera estar en otro lado, pero en condición de confinada, no podía salir de ahí. Bueno, se aceptó y me dejan prácticamente en libertad, pero bajo ese régimen. Cuando, por mis dotes, acuérdate que yo fui una niña que fui educada para la casa, sabía coser, sabía bordar, y bueno, empecé con ese oficio y me mantuve varios meses con ese oficio, el de coser, y por eso percibía un dinero que me hizo mantenerme. Con la buena fe, o no te puedo decir, con la venia del Señor, conozco a un otro compatriota oriental que también estaba confinado como yo, y conjunto con un inglés, el Mr. Totten, ellos entre nosotros, que tampoco quería el gobierno español, entre los tres empezamos a conspirar y a ver cómo me sacaban de allí. Buscar un barco que me llevara hacia América. O sea, América era algo que no era Europa, pues era más cercano ya a estar en contacto, buscar la manera de contactar a Juan Bautista. Me llevan a Filadelfia, Estados Unidos. Y de ahí conozco a una persona que se llama Lino Clemente, que conoce a mi esposo, que contacta a mi esposo y le manda a decir una carta: mira, aquí tengo tu esposa. Y él, bueno, eufórico, ya había ganado las batallas que se tenían que ganar allá. Eufórico me manda a buscar todos los medios, los recursos, a través de este buen amigo Lino Clemente, y bueno, llegó la isla de Margarita, a la isla, al encuentro de mi amado esposo Juan Bautista Arismendi. Años muy duros, señor Manuel, años muy fuertes, muy dolorosos, pero que supe resistir, porque nunca perdí la fe. Me gustaría preguntarle, ya que entendamos que usted se encuentra en este momento con nosotros en el siglo XXI, 2024, me gustaría saber qué le sorprende a usted, doña Luisa, de estos tiempos actuales. Lo que te puedo decir es que me siento muy orgullosa del papel que ha alcanzado la mujer venezolana. Siempre hemos sido así. Nuestro espíritu es guerrero, luchador. Veo que cada vez
han tomado muchísimos sectores que en mi época no se podían. Nosotros nos limitaban a las labores del hogar, a la casa, al esposo. Aquí no, aquí podemos tener cualquier profesión, son líderes, son resilientes. O sea, la mujer, por lo que escuché, la mujer es hoy día la base fundamental de la familia, no como antes que teníamos patriarcas. Y eso me sorprende, me alegra de que ahora contamos con mejores herramientas para defender a nuestras familias. Si tuviese la oportunidad de cambiar algo de su historia como la conocemos al día de hoy, ¿qué cambiaría? Pues Manuel, yo te diría que no cambiaría nada, porque todo lo que nos pasó a Juan Bautista y a mí, todo tuvo un motivo, todo tuvo un objetivo, aunque fuesen dolorosos, aunque fueran tristes, como la pérdida de mi familia, de mi hija, pero eso fue la luz que nos guiaba a la libertad de este país. No cambiaría nada, no lo cambiaría. Excelente respuesta, doña Luisa. Me gustaría preguntarle además, y ya para finalizar este episodio el día de hoy, saber qué cree usted o cómo cree usted que puede inspirar a la sociedad moderna remembrando su memoria. Bueno, señor Manuel, yo les diría que muy lejos de ser un ejemplo, les diría que se apoyaran en todo lo que nos sucedió para seguir honrando esta patria, para seguir llevándola al camino de la libertad, que sigan con su ímpetu de lucha. El venezolano, por lo que estoy viendo, y la venezolana son seres muy luchadores, muy capaces. Y nosotros fuimos solamente un ejemplo de todo lo que maravilloso que puede hacer el ciudadano común en la sociedad actual. Excelente reflexión, doña Luisa. Me encantó compartir con usted la tarde de hoy, conocer un poco más su memoria, traerla a nuestros tiempos, que es muy necesario. Y lo más importante, enmarcar esa feminidad de la mujer guerrera de nuestra independencia en su estampa, ya que usted representa la cara visible de todas esas mujeres de la época de nuestros libertadores. Para ustedes, un inmenso placer que nos hayan acompañado la tarde de hoy, no sin antes invitarlos la semana que viene a un episodio más de Historias en el Tiempo. Hasta la próxima.